Se llama Aridoamérica a una amplia región cultural precolombina que corresponde a los actuales territorios del norte mexicano y suroeste de los Estados Unidos. Se encuentra al límite norte de la antigua región mesoamericana, correspondiente a la mitad meridional de México, Guatemala, Belice, El Salvador y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El concepto de Aridoamérica se deriva del de Mesoamérica, propuesto por Paul Kirchhoff, para definir el bloque cultural precolombino que pobló la región meridional mexicana y occidental centroamericana, pudiendo caracterizarse como una gran civilización humana. Geografía. Esta región se encuentra en América del Norte, en la sección intermedia entre los actuales países de Estados Unidos y México. Hoy en día abarcaría casi todo el territorio de los estados mexicanos Tamaulipas, Nuevo León, la región norteña de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y la totalidad de Coahuila. Además, se extendía por los actuales territorios de Baja California y Baja California Sur, gran parte de Chihuahua, partes de Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Sinaloa y Aguascalientes. Con respecto a los territorios que hoy pertenecen a Estados Unidos, cubría los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Texas y Arizona. A continuación, hablaremos de sus 8 culturas principales. El clima árido, falta de agua y humedad en el aire de Aridoamérica era un problema para las tribus del norte mexicano. Por lo tanto, debieron adoptar un estilo nómada en búsqueda de recursos para su subsistencia. A pesar de la adversidad, algunas de las tribus adoptaron un estilo de vida sedentario, gracias al contacto con sus pares mesoamericanos, pudiendo así comerciar e intercambiar productos de valor, alimentos principalmente, además de aprender técnicas de cultivo e incorporando parte de la rica cultura del sur mexicano. Chichimecas. Los chichimecas, un término paraguas para designar varias tribus de nahuas, eran cazadores-recolectores en los pastizales de Aridoamérica. Oriundos de Aridoamérica, los chichimecas no desarrollaron una cultura digna de admiración, debido a su nomadismo y sus constantes enfrentamientos con otras tribus, especialmente mesoamericanas. Pinturas en las cuevas que utilizaban de refugio y piezas simbólicas de su religión es prácticamente todo el material que estos indígenas dejaron de legado. Si bien la palabra chichimeca tiene un origen náhuatl, su significado es incierto, pues los españoles le dieron un sentido despectivo a la palabra, debido al comportamiento agresivo que estos tenían, y no una traducción literal. La palabra chichimeca toma el sentido despectivo de perro sin correa, o linaje de perros, y se denomina así a los indígenas del norte de México, es decir, a los que provenían de Aridoamérica. Ahora sí, si bien se utilizó la palabra para referirse a las tribus salvajes del otro lado de la frontera mesoamericana, los chichimecas solo eran tribus provenientes del centro mexicano. Avanzaron hacia el sur, hasta invadir la ciudad de Toyantzin-Cocotitlán, sustituyendo el estilo de vida nómada por el sedentario, para pasar a ser parte del grupo Alokwa, absorbiendo la desarrollada cultura mesoamericana. El pueblo maya. Los mayas son una tribu que tiene su lengua propia, como así también sus costumbres y tradiciones. Habitan en las zonas de Sonora y Sinaloa y se hacen llamar yoremes, es decir, los que respetan. El pueblo mayo es una confederación de pueblos indígenas que en su momento salieron para defenderse de otras tribus y del imparable imperio español. La confederación estaba formada por las siguientes tribus: los apaches, los yaquis, los papagos y los pimas. Los mayas existen desde el año 180 a.C. y se dedicaban a la recolección de frutos, la cacería y la pesca. En la actualidad aún se practica la pesca, junto con la agricultura, sumado a la manufactura de artesanías. La bandera yoreme es el símbolo de los mayos y su diseño consiste en un venado rodeado de estrellas y fondo anaranjado. Tarahumara. Los rarámuri o tarahumaras son un pueblo indígena del noroeste de México que es famoso por su habilidad para correr largas distancias. El término rarámuri se refiere específicamente a los hombres. A las mujeres se los denomina muquí individualmente y o mugí o igómale colectivamente. La tribu tarahumara es una de las que se ha conservado con el paso de los años. Son un pueblo nativo del norte mexicano ubicado en la Sierra Madre, Chihuahua, suroeste de Durango y Sonora. Por el lado de las mujeres, estas trabajan más con la alfarería, produciendo productos relacionados con el hogar, utensilios y adornos.
Algunos de estos productos de barro son jarros y ollas, vasos y tazas, platos y cajetes. Los hombres, en cambio, trabajan más con la madera, también fabricando productos para el hogar, cucharas, como así también instrumentos musicales, como por ejemplo los violines. Un producto con mucha demanda es la canasta, la cual se teje con palmilla y suele ser mano de obra tanto de mujeres como de hombres. Huichol. Los huichol o huixaritari son nativos americanos que viven en el rango de la Sierra Madre Occidental en los estados mexicanos de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Son conocidos como los huichol. Sin embargo, se refieren a sí mismos como huixaritari, la gente, en su lengua huichol nativa. Los huicholes dicen que se originaron en el estado de San Luis Potosí. Una vez al año, algunos huicholes viajan de regreso a San Luis Potosí, su patria ancestral, para realizar las ceremonias Mitote Peyote, Jicore en Huixarica. Yaqui. Los yaqui o yoemé son nativos americanos que habitaban en el valle del río Yaqui, en el estado mexicano de Sonora y al suroeste de los Estados Unidos. También tienen pequeños asentamientos en Chihuahua, Durango y Sinaloa. La tribu Pascua Yaqui tiene su sede en Tucson, Arizona. También viven en otros lugares de los Estados Unidos, especialmente en California y Nevada. Pueblo zacateco. Los zacatecos son un grupo indígena, uno de los pueblos llamados chichimecas por los mexicas. Vivieron en la mayor parte de lo que ahora es el estado de Zacatecas y la parte noreste de Durango. Actualmente tienen muchos descendientes directos, pero la mayoría de su cultura y tradiciones han desaparecido con el tiempo. Grandes concentraciones de descendientes modernos pueden residir en Zacatecas y Durango, así como en otras grandes ciudades de México. Los zacatecos se unieron militarmente con otras naciones chichimecas para formar la Confederación Chichimeca, para derrotar a los españoles durante la Guerra Chichimeca, de 1550 a 1590. Caxcanes, grupo mayormente sedentario que tuvo sus más importantes asentamientos en Durango y Zacatecas, en México. También habitaron otras zonas como Aguascalientes, lugar en el que se encontraban mayormente a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Aunque al principio fueron clasificados genéricamente por los colonos como chichimecas, que era el término que se empleaba para los pueblos que le hicieron frente durante la conquista, posteriormente obtuvieron su reconocimiento como pueblo único. Aunque eran relativamente violentos, estos adoradores del sol, dios llamado Teotl, también eran de los más desarrollados a la llegada de la época colonial. La prueba más significativa fue el horno prehispánico, hallado en el Teúl, dando indicios a los arqueólogos que eran diestros en el tema de la fundición del cobre. Además, tenían avances en el área de medicina, ya que para curarse utilizaban resina de pino y otras plantas, y caldos de serpiente. Tenía un sistema de gobierno basado en los señoríos, y una serie de costumbres muy particulares respecto al resto de tribus. Pueblo Seri. Autodenominados como Comcac, todavía quedan poblaciones de esta cultura aridoamericana en Sonora y Baja California, con especial importancia en las islas Tiburón y San Esteban. En la época prehispánica sus grupos eran más numerosos y se distribuían ampliamente por Baja California. De hecho, se calcula que estaban divididos hasta en 6 bandas y a su vez estas en varios clanes. Su estructura de gobierno era casi inexistente, mostrándose solo una cierta organización cuando había conflictos bélicos u otro tipo de hechos extraordinarios. Vivían de la recolección, teniendo la mujer una parte muy importante en este aspecto. Esto se debió a que, al vivir en zonas desérticas, sus conocimientos sobre agricultura eran escasos, lo que lo convertían en un pueblo poco atractivo para los españoles. Eran buenos artesanos, sobre todo en el tallado de madera. Actualmente siguen manteniendo esta actividad y es frecuente que vendan canastos, figuras y muñecos a turistas o extranjeros. Disponen de una lengua propia, el seri, la cual solo es hablada actualmente por menos de 800 personas.